Estamos a la espera de la confirmación para retomar. Unos segundos más, por favor. Está ya, puede pasar. Dile que no Tiene que compartir pantalla el expositor. Santiago, si puedes compartir pantalla, ya estás habilitado, por favor. Ok. ¿Listo? 10 minutitos, por favor, Santiago, ¿sí? Ya. Comparto, pero todavía no empiezo. Empieza. 10 minutos me está diciendo el tiempo que entendí. No, 10 minutos de exposición. Ajá, sí. Sí, por favor, te pedimos un poquito de premura. Muchísimas gracias. Bueno, los dejamos con ustedes con la siguiente exposición de la tarde. Disculpen los inconvenientes que hemos tenido, a veces con la tecnología pasa eso. Y cedemos la palabra al ingeniero Santiago Justo Arévalo. Adelante, por favor. Ok, ¿están viendo la pantalla? Sí, correcto. Ok, entonces voy a intentar ser rápido y breve. Entonces voy a presentarles un trabajo que hemos estado realizando con algunos compañeros de varias universidades del Perú y, bueno, también asociados en parte a la Universidad de Sao Paulo. Y básicamente el proyecto o nuestro trabajo tenía como foco intentar identificar haplotipos de SARS-CoV-2 para poder hacer más fácil el rastreo del movimiento de ciertas variantes en el mundo y en el tiempo para ver cuáles eran las variantes que estaban prevaleciendo, ¿no? Y cuáles podrían ser las implicancias de esto a través del tiempo, ¿ok? Bueno, voy a hablar, creo que es el primero que va a hablar más del virus en sí, así que voy a dar una muy breve introducción, ahora por cuestiones de tiempo también. Entonces, solamente para mencionar que los coronavirus no solamente infectan humanos, sino también se han reportado en varios otros animales, como también ya sabemos, por esa cuestión de que puede haber saltado de algún hospedero animal al humano, ¿no? Puede atacar diversos sistemas, ¿no? Como el respiratorio, el gastrointestinal, hepático, nervioso central, y ya ha causado otras epidemias, como son las epidemias del SARS y del MERS. Y bueno, también como ya sabemos por varias noticias, su transmisión puede darse de humano a humano o de animal a humano, ¿no? Eso hablando de los coronavirus en general. Entonces aquí básicamente está la clasificación taxonómica de este SARS-CoV-2. Aquí estamos mostrando que los SARS-CoV-2 se agrupan principalmente en 4 subgrupos, perdón, los coronavirus se agrupan en 4 subgrupos, ¿no? Y tenemos algunos otros coronavirus que ya han circulado o que circulan normalmente entre humanos, pero que no causan una enfermedad severa como el caso de los otros SARS, o el SARS-CoV-1, digamos, y del SARS-CoV-2 y del MERS, ¿no? Que pueden causar enfermedades más severas. Entonces, bueno, básicamente lo que nosotros hicimos fue utilizar las bases de datos públicas para obtener la mayor cantidad de genomas completos de SARS-CoV-2 y hacer primero una identificación de cuáles son los haplotipos más comunes y luego intentar correlacionar ciertas variables, ¿no? De una metadata también contenida en estos genomas para poder hacer una correlación de estos tipos con diferentes variables, ¿ok? Entonces, lo primero que hicimos fue hacer una serie de filtros de los genomas para solamente trabajar en un primer momento con los genomas de mayor calidad de la base de datos, ¿ok? Entonces, usamos la base de datos GSI, que es la más grande, la que tiene mayor cantidad de genomas completos en el mundo, ¿no? Y primero empezamos haciendo filtros en el sentido de que eliminábamos todos los genomas que tuvieran alguna posición ambigua, es decir, que no se sepa correctamente qué nucleótido estaba en esa posición. Luego también filtramos y utilizamos solamente los genomas que tenían una cobertura, es decir, tenían una cantidad de información en el genoma suficiente para al menos tener todas las regiones codificadoras de
de las proteínas de SARS-CoV-2 y también una parte inicial de la región 5'UTR, que es la región inicial del genoma de SARS-CoV-2. ¿No? Entonces, haciendo todos esos filtros de la base de datos, obtuvimos al final 7.848 genomas, que fueron los que empezamos a analizar. ¿Ok? Entonces, haciendo ese análisis, empezamos alineando las secuencias para hacer un análisis comparativo de cuáles eran las similitudes entre esos genomas, ¿no? Y luego hicimos un análisis de los genomas completos, ¿no? Entonces, en el caso de ese análisis de genomas completos, iniciamos, como les digo, con estos genomas de alta calidad, que son los que nosotros habíamos filtrado, y en esos genomas de alta calidad identificamos primero las mutaciones que tenían más del 10% de frecuencia en este conjunto de genomas. Hicimos un análisis estructural de las mutaciones más frecuentes. Esa parte no la voy a mostrar tampoco por cuestiones de tiempo, pero también con ese conjunto de genomas de alta calidad producimos un árbol filogenético también para ver las relaciones filogenéticas que podrían existir entre esos viruses, ¿no? Basados en esas mutaciones, clasificamos a los genomas en diferentes grupos a los que denominamos OTUS, ¿no? Que básicamente son haplotipos. Y con esos grupos que identificamos de viruses, con esas variantes de viruses, con esos haplotipos de viruses que identificamos, y relacionándolo con el árbol filogenético, hicimos un análisis espacial y temporal de la distribución de estos haplotipos y lo validamos con algunas estrategias estadísticas y normalizadoras para intentar disminuir los sesgos que existían en este conjunto de datos, ¿no? De genomas. Y adicionalmente utilizamos también los genomas que tenían información de estados de pacientes para poder ver si estos grupos que habíamos identificado, estos haplotipos que habíamos identificado, tenían alguna relación entre el estado del paciente y cuáles eran los que podían infectar. ¿Okay? Entonces, básicamente este es un análisis inicial para ver que algunos de en el caso, por ejemplo, de los genomas de diferentes continentes, obviamente habían continentes en los que había mayor cantidad de genomas secuenciados que en otros, como el caso de Europa, Norteamérica y Asia, ¿no? A comparación de Sudamérica, ¿no? Oceanía y, por ejemplo, Centroamérica, que solo tenía cinco genomas, ¿no? Y en el caso de los meses también había un sesgo, ¿no? De información en el sentido de que había mucha mayor cantidad de genomas en marzo, ¿no? Hoy en abril que en los otros meses, como en los meses iniciales o en los meses posteriores, ¿no? Voy a pasar esta imagen. Y bueno, entonces, iniciando con esos 7.800 genomas, hicimos el análisis de mutaciones más frecuentes, ¿no? Y encontramos que habían 11 posiciones, ¿no? Que están mostradas aquí en este plot, que son las 11 mutaciones descritas que son las más frecuentes en este conjunto de genomas. ¿Ok? Aquí están descritas, ¿no? Cuáles son esas mutaciones en las posiciones, ¿no? Y aquí hay un cuadro resumen de en qué región del genoma caen esas mutaciones, ¿no? Entonces, la mayoría de estas mutaciones, ¿no? Son no silenciosas, no sinónimas, en el sentido de que causan también un cambio en la secuencia de proteínas, lo que puede también tener un efecto funcional mayor, ¿no? Como estas 8, ¿no? Y 2 fueron sinónimas y una cayó en la región no codificadora del genoma de SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, basado en esas mutaciones y en el árbol filogenómico, en el árbol hecho con todos los genomas, pudimos identificar grupos, ¿no? de estos viruses basados en estas 11 posiciones. ¿Okay? Entonces aquí están viendo cómo se distribuyen los grupos en el árbol filogenómico. Y este es el resumen de cuáles son los 6 haplotipos que nosotros identificamos basado en esas 11 posiciones, ¿no? Entonces, el haplotipo 1 tendría este conjunto de nucleótidos en cada una de estas posiciones. Entonces, utilizando esos haplotipos, de esos 7.848 genomas, pudimos clasificar el 97% de los genomas, ¿no? Que es un número bastante bueno,
Eso quiere decir que estas 6 posiciones pueden describir bien la cantidad de genomas que hasta ahora están descritos, ¿no? Habían unos cuantos que no podían ser clasificados, principalmente por, de repente, problemas de secuenciamiento en esa posición o ambigüedades en esas regiones, ¿no? Que no permitían que sean identificados, ¿no? Entonces, después, utilizando esta información de haplotipos, hicimos un análisis de distribución geográfica y, bueno, básicamente podemos ver en esta primera imagen, que es un árbol filogenético no enraizado, ¿no? Que muestra a los diferentes grupos, cómo se agrupan correctamente en las diferentes ramas, ¿no? Y podemos ver que cada uno de estos puntos quiere decir el continente en el que fue aislado el genoma, ¿no? Entonces podemos ver que algunos grupos tienen mayor cantidad de puntos verdes, que quiere decir que tiene mayor prevalencia probablemente en Europa, ¿no? El grupo 6, por ejemplo, parece estar más prevalente en Norteamérica, ¿no? Ahora, un problema con este ensayo es que es algo descriptivo y que todavía está sometido a varios sesgos, porque obviamente estamos viendo mayormente la representación de los genomas de Europa, Norteamérica y Asia, que son los continentes que más han secuenciado, ¿no? Entonces, para intentar eliminar esos sesgos, lo que hicimos fue trabajar ahora con una mayor cantidad de genomas, ¿no? 27.542, ¿no? Que eran los genomas completos, pero que ya no tenían tan buena calidad en el sentido de que tenían regiones ambiguas, ¿no? Regiones no secuenciadas y ese tipo de cosas, pero de esos 27.542 genomas pudimos clasificar en base a esos haplotipos casi el 97% de los genomas, así que también es un buen número. Y entonces, utilizando ahora un mayor conjunto de datos, también intentamos hacer una normalización para poder reducir el sesgo, en el sentido de lo que estábamos diciendo, de que hay varios continentes que tienen menos genomas y por lo tanto, si queremos hacer un análisis de prevalencia mundial, tendríamos que buscar una manera de cómo normalizar esa cantidad de genomas por el número, por ejemplo, de casos, ¿no? Que habían en cada continente en un definido mes, para poder tener una idea mejor de cuáles eran los grupos o otus o haplotipos más prevalentes en cada continente y en el mundo al final. Ok, entonces para eso dividimos nuestros genomas primero en diferentes muestras. Y aquí es un ejemplo rápido de cómo hicimos el análisis en la muestra 1, ¿no? Entonces los dividimos por continentes, ¿no? Y a cada continente, por ejemplo, en el caso de Sudamérica, también dividimos los genomas de acuerdo a los meses en los que habían sido aislados, ¿no? Cada uno de los genomas, ¿no? Y en cada uno de los meses analizamos las frecuencias de cada uno de los grupos, ¿no? Entonces, una vez que teníamos las frecuencias de cada uno de los grupos, eran multiplicados por el número de casos, ¿no? En ese mes, en ese continente, para poder tener una estimativa de cuántos viruses de ese tipo estaban circulando en Sudamérica en ese mes, ¿no? Entonces, esa información la obtuvimos del CDC europeo, ¿no? Que tiene toda la información de casos de todo el mundo y de todos los países, ¿no? Y una vez hecho el análisis, por ejemplo, para Sudamérica, en cada uno de los meses, podíamos sumar las contribuciones de todos los meses para tener una media, ¿no? Una estimativa de cuántos eran los viruses de cada tipo en cada uno de los continentes, ¿no? Entonces, esas estimativas nos llevaron a poder analizar en cada continente cuáles eran los grupos más comunes, más prevalentes, más frecuentes, ¿no? Y algunas cosas interesantes que podemos obtener de aquí es que, por ejemplo, Norteamérica parece tener una mayor prevalencia del haplotipo 6, ¿no? A comparación de los otros haplotipos, ¿no? Sudamérica parece tener mayor cantidad del haplotipo 4, ¿no? Con diferencias significativas al haplotipo 6 o haplotipo 5 o haplotipo 3, aunque aún están presentes, ¿no? En el caso de Europa aparecen dos haplotipos bastante frecuentes, bastante prevalentes, que son el 4 y el 3, similar a Sudamérica en el caso del 4,
¿no? En el caso de África, el haplotipo 3 parece ser el más prevalente, ¿no? En Oceanía vemos una distribución un poco más homogénea, aunque con diferencias significativas entre el haplotipo 6 y los otros haplotipos, ¿no? Y en el caso de Asia también se puede ver una distribución un poco más homogénea en el caso de estos 4 haplotipos, aunque en Asia podemos ver que hay una gran prevalencia del grupo del haplotipo 2, que es uno de los haplotipos que, como vamos a ver, es uno de los que aparecieron primero en la pandemia, y como en Asia se inició esta pandemia, es normal que podamos ver en una estimativa total de estos meses de pandemia que el grupo 2 haya sido uno de los más prevalentes en Asia. ¿No? Entonces, siguiendo la misma lógica, hicimos el análisis temporal, ¿no? de los haplotipos, y básicamente aquí podemos ver una especie de patrón evolutivo del SARS-CoV-2, en el sentido de que podemos ver que este grupo 1 y grupo 2 están cercanos a la raíz, y cada uno de estos puntos muestra la fecha en que fue aislado el virus, ¿no? Entonces podemos ver que en esta primera parte del árbol filogenético muestra que el grupo 1 y el grupo 2 tienen coloraciones que corresponden a los primeros meses de la pandemia, ¿no? Que no aparecen esas coloraciones en en el grupo 3, en el haplotipo 3, ¿no? Porque en los primeros meses de la pandemia este haplotipo aún no existía, probablemente. ¿Ok? Y luego tenemos este otro grupo que parece un grupo, o mejor dicho, estos 3 grupos que parecen grupos más recientes, porque tampoco existían en los primeros meses de las pandemias y están aislados, y también se han reportado aislamientos, ¿no? Hasta fines de mayo, que no ha ocurrido con el grupo 3, ¿no? Entonces, para hacer un análisis más fino de esta distribución, utilizamos la misma lógica que para el análisis de continentes, pero aquí por meses, ¿no? Entonces, en enero no se hizo ese análisis porque solamente teníamos descripciones de 2 grupos, ¿no? Del grupo 1 y del grupo 2, lo que apoya la observación de que estos son los grupos originarios, los haplotipos originarios, ¿no? Los primeros que aparecieron en la pandemia, ¿no? Y en febrero podíamos ver que en todo el mundo los haplotipos más comunes eran el grupo 1 y el grupo 2, aunque ya habían aparecido los otros 4 haplotipos, ¿no? Y en marzo parece que el haplotipo 1 empezaba a ser menos prevalente, y los nuevos haplotipos, sobre todo el 3, el 4 y el 6, parecían tener una prevalencia similar al haplotipo 2, ¿no? Cuando el haplotipo 5 parecía todavía mantenerse bajo, ¿no? Una prevalencia baja, ¿no? Avanzando en abril, vemos que el grupo, el haplotipo 3, el haplotipo 4 y el 6 empiezan a superar, ¿no? En prevalencia el haplotipo 2, ¿no? Pareciendo que, o dando a ver que probablemente tenían un mejor fitness, ¿no? En la población. Disculpe, un par de minutitos para acabar, por favor. Ok. Y en mayo podemos ver que parecía seguir la misma tendencia, ¿no? Dejando al haplotipo 1, uno de los primeros que había aparecido, que estaba en la pandemia, casi atrás, ¿no? Entonces, este es un plot que básicamente resume, ¿no? Este análisis temporal y geográfico, ¿no? Porque está divididas las poblaciones de los virus, cada uno de estos puntos representa un genoma viral, ¿no? Y su posición depende del continente donde fue aislado y del mes cuando fue aislado. ¿Okay? Entonces también se pueden ver ciertos patrones evolutivos, en el sentido de que van cambiando los haplotipos hasta aparecer nuevos haplotipos que terminan siendo los más frecuentes, ¿no? Este es un análisis un poco más detallado, en el sentido de que está dividido por días, ¿no? Y bueno, la última parte, lo último que hicimos, que voy a mostrar, es esta parte de la correlación del estado de pacientes con los grupos. Entonces, lamentablemente hay una mala organización de la información del estado de pacientes, al menos en la base de GSite,
¿no? Que no permite hacer un correcto análisis, ¿no? Entonces, estas son las categorías de GSI que son muy ambiguas y por lo tanto tuvimos que recategorizarlas en estas 4 categorías o en estos 4 grupos, ¿no? Teniendo al final estos resultados, ¿no? De los 2019 genomas que pudimos analizar, ¿no? 984 tenían una enfermedad media y solo 81 reportaban una enfermedad severa y 66 una enfermedad asintomática. Entonces eran pocos datos comparados a las enfermedades medias para poder hacer el análisis. A pesar de eso, intentamos hacer el análisis. Básicamente en los pacientes de enfermedad media o de enfermedad severa no vimos diferencias grandes, ¿no? No hicimos el análisis estadístico por lo que les decía de la cantidad de muestra que existía de genomas con estado de paciente, ¿no? Y en el caso asintomático, en primera vista parece un resultado interesante al ver que la mayor cantidad de los genomas de asintomáticos pertenecen al grupo 2. Solamente que un análisis más fino de esa parte nos mostró que la mayor cantidad de esos genomas de pacientes asintomáticos vienen de un solo mes, ¿no? Que corresponde a 3 días en un solo continente. Entonces, básicamente solamente se muestreó una pequeña población de pacientes asintomáticos en un solo país, ¿no? Que muy probablemente haya tenido en inicios de la pandemia un solo tipo de virus y por lo tanto no es algo muy informativo ni una buena conclusión. Entonces, para finalizar, las perspectivas del trabajo es intentar crear una plataforma pública para poder clasificar automáticamente los genomas en haplotipos de las personas que deseen brindar la información, ¿no? Y a la vez intentar obtener de esos genomas una información más organizada del estado de pacientes para poder mejorar el análisis de esa parte y que pueda servir para el desarrollo de otras técnicas como vacunas o diagnóstico o desarrollo de fármacos, ¿no? También pensamos realizar análisis en base, bueno, a esta información que podamos obtener de esta plataforma, ¿no? Y bueno, mantener actualizada la búsqueda de haplotipos para ver qué es lo que continúa ocurriendo en los próximos meses y intentar mejorar también las metodologías para intentar disminuir aún más los posibles sesgos que puedan existir en la base de datos. Entonces, eso es todo. Perfecto, muchísimas gracias. Qué interesante tema y bueno, como dice, sigue para más todavía y esperando a ver cómo se va comportando. Esperemos que puedan obtener pronto y pueda verse muchos más resultados. Bueno, lamentablemente no tenemos tiempo para preguntas. Este corte que tuvimos nos imposibilitó esto porque ya nos llega la siguiente exposición a cargo de Marcial Vázquez, que ya está por ahí. Muchísimas gracias por la exposición, brillante, y bueno, ya estaremos después coordinando en cuanto al certificado que se te entregará. En verdad, muchísimas gracias por tu experiencia y suerte con todo lo que se viene, y hay mucho más para investigar en este tema. En verdad, muy agradecido. Ok, gracias, hasta luego. Gracias. Si puede dejar de compartir, por favor, para que Marcial Vázquez nos pueda permitir también sus diapositivas. Muchísimas gracias una vez más. Y, por favor, Marcial Vázquez, ve preparando tus diapositivas para empezar a ver. Listo. Muchísimas gracias contigo. Y bueno. Buenas tardes, habla el doctor Marcial Vázquez. Estoy a sus órdenes. Perfecto, doctor Marcial Vázquez. Ya puede presentar sus diapositivas y vamos a comenzar. Vamos a tener un poco de tiempo recortado por este corte que hemos tenido, pero bueno, gustosos de escucharle. Igualmente. Y bueno, a nuestros expositores que no tienen tiempo para las preguntas, espero que puedan interactuar con nuestros participantes en las redes sociales, en el Facebook, para que ahí puedan estar atentos a algunas preguntas. Bueno, doctor Vázquez, estaremos muy gustosos si es que nos puede dar en 10 minutitos. Sabemos que era un poco más, pero por estas circunstancias esperemos su comprensión de reducir un poquito sus tiempos hasta lo que se pueda, por favor. Ya puede empezar cuando guste. Amplíe la pantalla y bienvenido al encuentro científico. Ya. Pero no se ve acá todo.
que recorren, digamos, órganos de la biocinética, los riñones, la vejiga y el resto de órganos. El resto de órganos se refiere a que nosotros, exceptuando el riñón como órgano de estudio, el resto vendría a ser el resto de órganos, que está distribuido la radiación en todo ese cuerpo. Y finalmente acá tenemos la ecuación MIR, es la ecuación en la cual es la más utilizada. En sus comienzos antes era el ICRP, obviamente, pero ya cuando se hizo ya más vigente la necesidad de diagnosticar en procedimientos de medicina nuclear con radioisótopos o radiofármacos, necesitábamos una ecuación mucho más viable y de mayor rapidez de uso. Y esa es la que tenemos ahí. Esa es la ecuación MIR. Como ven ustedes ahí, la dosis para fotones en riñones, estamos hablando de riñones nada más, porque también hay la pared uterina, no olvidar, depende mucho de varios factores. El delta, que es el de la emisión de la energía de los radioisótopos, en este caso el tecnecio. Phi es la fracción absorbida, que está asociada con la simulación Monte Carlo, y el fantoma justo, que los dos suman y da la fracción absorbida en los órganos. Y la otra parte viene a ser, bueno, viene ahí ese riñón y viene a ser los órganos de la biocinética, es decir, son los órganos fuentes en la cual va a contribuir a calcular esa ecuación, esa primera parte de la ecuación. Y ahí tenemos a un tau sui, que es el tiempo de residencia, es decir, el tiempo que demora el órgano en extinguirse totalmente en los órganos de fuente. Y la otra parte viene a ser la autodosis. Esa autodosis depende obviamente de las partículas que emite el tecnecio y además también de las radiaciones gamma y X que solamente digamos, interaccionan con los órganos, en este caso el riñón o la pared uterina. Entonces, por eso le hemos separado. Esta es una ecuación MIR adaptada para el trabajo, no es una ecuación MIR como lo presentan el ICRP-80 y el 53, no. Ya le he adaptado para que se mejore la visión del estudio. Bueno, el objetivo de este estudio, como les digo ahí, es simplemente que si usamos la metodología MIR y las representaciones antropomórficas debido a Staving y Segers, el que han visto ustedes allí, como lo vamos a explicar un poquitito, no más allá de la otra diapositiva, es debido a Staving. Staving fue uno de los físicos médicos que justo elaboró ese fantomas, y no solamente como modelo antropomórfico computarizado, sino también un modelo físico, ¿no? También donde se colocan al interior se colocan los dosímetros TLD y se le lanza la radiación y ver cuáles son las implicancias de dosis que se pueden tener, ¿no? Y el otro, Segars, es el último, el último fantomas, el señor se llama Segars, apellida Segars, y justo ese es lo último de nuevos fantomas que tienen mucho mayor, digamos así, mayor bueno, mayor seguridad para el que realiza la evaluación dosimétrica, porque son fantomas que nos dan mayor seguridad y más datos correspondientes, ¿no? Pero tenemos dos, el primero del Staving y el segundo de Segars. ¿Para qué necesitamos estas dos representaciones? Necesitamos por dos motivos. Primero, para obtener la menor dosis ¿no? que se obtiene en los riñones, porque no olvidar que la madre gestante está problema de riñones, y en la pared uterina de la madre gestante. No hablo de fetos, en la pared uterina. No olvidar también que para hacer un estudio de la pared uterina, según los estudios, la pared uterina lo podemos tomar como el útero, como órgano como órgano blanco, digamos. Y de una mujer embarazada con embarazo temprano, digamos. Muy bien. Y la segunda, también para mí lo más importante, es si los resultados que se dan con esas dos representaciones dan lo mismo, o en todo caso, cuáles son las discrepancias que existen. Eso es lo que nosotros vamos a ver. En conclusión, rápidamente, es con qué dosis menor se consigue los riñones cuando use esos tres radiofármacos. Y la segunda es que si las dosis que son menores, las que estamos buscando, tienen alguna discrepancia con las representaciones que acabo de mencionar, la de Staving y Segars.
Muy bien, acá viene el asunto. Acá, si nosotros hacemos una historia rápida sobre cómo se procedió a la, a la elaboración de los fantomas computacionales, primero comenzamos con el fantomas, bueno, comenzamos con Snyder, después Fisher, elaboraron el fantomas que se le conoce todavía con el nombre de MIR 5R, porque se revisó, es un fantomas, primer fantomas heterogéneo, porque antes era homogéneo, pura agua nada más, y después, y a ese fantoma se le llama el fantomas estilizado, matemático. Entonces, de los fantomas de esa época, que son fantomas estilizados, es decir, geométricos, tenemos el de Nair-Fisher y el Christ-Eckermann. Y finalmente se estanca, digamos, con el fantoma de Stabile. Entonces nosotros le hemos puesto un recuadro para indicar que justo ese es el que lo vamos a utilizar como uno de los fantomas para nuestro objeto de estudio. ¿Ya? Entonces, pero cada uno tiene sus peculiaridades, obviamente. El Nair-Fisher, lo que se diferencia es que es un solo fantoma de un hombre de referencia, una sola persona, un hermafrodita, y el Christ-Eckermann amplió colocando otros fantomas de recién nacido de 1 año, 5 años, 10 años y 15 años. Y también, también consideró el fantoma de 15 años como el que representaba a la mujer ¿no? Como femenino. Pero no funcionó muy bien. Entonces vino, el último fue Stabile para complementar de los fantomas anteriores, porque aquí sí consideró a los fetos de 3, 6 y 9 meses, y además también de la pared uterina de la mujer ¿no? con estadios tempranos de gestación. Entonces son 4 fantomas por Stabile, y el resto ya hemos dicho, pero lo importante es que en Stabile el fantoma que vamos a utilizar es la pared uterina de la mujer con estadios primarios de gestación. Ya, después, con el tiempo, con el avance de las tecnologías computarizadas, apareció los fantomas voxels, ¿no? Entonces, que viene a ser simplemente al paciente se le somete a hacer una tomografía computarizada o una imagen real, por resonancia magnética también, y obtienen con mayor exactitud, digamos, pero con cierta rugosidad en sus imágenes, pero de todas maneras es un gran adelanto. Ya no necesitas tú considerar, digamos, la situación de que se usen geometrías, ¿no? Geometrías para su elaboración de fantomas. Aquí solamente es directamente la imagen que produce las máquinas. Y finalmente, con estos últimos, del 2007 han aparecido lo que se llama el fantoma de Segers, justo el que es el motivo de nuestro trabajo. Es un fantoma híbrido en la que considera los dos anteriores, el estilizado y el voxel, y tienen con esas combinaciones tienen fantomas que considera todos los fantomas anteriores mencionados en ese sistema híbrido. Entonces, es una generación mayor y por lo tanto, y todavía nos permite, digamos, tener una nueva generación de fantomas que no, hasta ahora son los que nos dan mayor seguridad en cuanto a los cálculos de dosis. Y finalmente, acá tenemos, abajo, tenemos la ecuación nuevamente de MIR, donde los recuadritos que están allí en rojito son justo que nos está indicando que cualquiera de estos fantomas, y especialmente lo que está en rojo, el Stabile y el Segers, sumado con la simulación por Monte Carlo, entonces podemos encontrar las fracciones absorbidas. Doctor, un minutito para acabar, por favor. Bueno, voy a avanzar. Entonces, acá tenemos la ecuación extendida, que le he dicho lo mismo, y finalmente acá hay una ecuación más para el embrión, o la pared uterina. Como ven ustedes acá, es la pared uterina, acá lo tenemos en el recuadro de lado. La pared uterina tiene como órgano de la biocinética la vejiga, el resto y los riñones. Entonces, es para calcular la dosis en la pared uterina o embrión también se le conoce, y el otro, el primero es con respecto a los riñones, ¿no? Ahí tiene otros órganos de la biocinética, órganos fuente también se le conoce. Bueno, acá rápidamente tenemos el esquema de caimiento del... Entrar ahora mismo. Sí, por favor. A ver, unos minutitos, por favor, con la platea. Estamos haciendo unas coordinaciones porque no están nuestros expositores, ni el señor José Luis Guayanay, ni el señor Abdiel.
Oquendo. Bueno, quien seguiría sería Pedro Romero, que sí lo tenemos acá, por favor. Pedro, si es que puedes ir teniendo tus diapositivas a la mano, si es que no están los otros expositores, podríamos empezar contigo. Ahí está José Luis Guayanay. Perfecto. Hola, hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Eh, Sí, José Luis, ¿qué tal? Por favor, si puedes compartir pantalla, tus diapositivas. Gracias. Correcto. Listo. Se puede observar ahí la pantalla. Todavía no, no se está observando todavía. Gracias. A ver. Buenas tardes, respetados asistentes. Gracias a los organizadores de este encuentro científico internacional 2020 de invierno por darnos la oportunidad de acercar nuestras investigaciones a la comunidad científica de nuestro país. Mi nombre es José Luis Guayanay Villar, trabajo en la Universidad de Estado de Río de Janeiro, Brasil. Y en fase a la culminación ya del posgrado en automatización y control. Os José Luis, presentaré... un favorcito, puedes apagar uno de tus micrófonos, veo que estás desde dos dispositivos y uno está que hace corto. Si uno lo puede silenciar para que con el otro puedas hablar, por favor. Creo que estás, me imagino, con el celular y la computadora, o desde el Facebook siguiéndonos. Entonces uno de los micrófonos o algo está que hace porque te veo acá en dos cuentas. Eso nada más, por favor. Correcto. Listo, ahora sí. Pero creo que has silenciado otro. O sea, tienes que silenciar el otro con el que no estás hablando. Sí. Ya, ¿Ahora listo. se escucha? Sí, correcto. Genial, adelante. Sigue, por favor. Bien, decía, presentaré la experiencia en la aplicación de modelos de esfuerzos de control del nuevo coronavirus COVID-19. También agradecer a mis colaboradores, Emerson Alfaro Rivera y Marco Cordero Mancía, y a diferentes instituciones que nos vienen apoyando en esta investigación. Como objetivo general, intentar frenar la propagación del coronavirus mediante la introducción de estrictas medidas de cuarentena. Aparentemente tienen diferentes efectos en diferentes países. En esta investigación nos esforzamos para evaluar la eficacia de las medidas de cuarentena por modelos matemáticos y de control. Analizamos los modelos de infección, progresión, bajo el supuesto que todos los individuos infectados estén aislados. Como antecedentes, vimos que en diciembre del 2019, en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei, en la República Popular de China, comenzaron a presentarse casos de nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, como ya vinieron exponiendo los diferentes ponentes, que produce la enfermedad conocida como COVID-19, que conocemos en la actualidad. Esta enfermedad nos ha provocado que los sistemas sanitarios de países desarrollados hayan colapsado ante el comportamiento exponencial de su transmisión y su alta letalidad. Existen varios modelos, considerando el estado de salud de la población y sus individuos, partiendo de que ante el surgimiento de una nueva enfermedad contagiosa, toda la población es susceptible, y en el momento que un solo individuo adquiere la nueva enfermedad, se vuelve infectado e infectante. Según el modelo CIR, existen tres grandes grupos. El primer grupo, que son el grupo susceptible; el segundo grupo serían los grupos de infectados; y el tercer grupo serían los grupos recuperados. Un grupo extremo que tenemos un grupo de los fallecidos, que realmente nosotros, para aplicar un modelo predictivo sea funcionable, cogeremos los tres grandes grupos, tanto los susceptibles, los infectados y los recuperados. Bajo estos supuestos se tiene la siguiente ecuación diferencial ordinaria, que nosotros cogimos de
un modelo inicialmente de esta ecuación diferencial, donde podemos observar la función de los susceptibles. También observamos el tiempo, los parámetros que vienen influyendo y que podemos observar dentro de este modelo. Como antes aproximamos el total de población susceptible, podemos iniciar desde un punto inicial, población susceptible inicial. Como no es grande y reemplazamos la ecuación, obtenemos una siguiente ecuación que sería expresada de la siguiente forma, donde I es la cantidad de infectados, S es la población susceptible o vulnerable, donde T es el tiempo, tau es el periodo de incubación, y K es un parámetro que depende de la movilidad humana y distanciamiento social, por lo tanto puede cambiar. Este parámetro es muy importante, donde nosotros utilizaremos más adelante para poder usar en un modelo más genérico en las ecuaciones diferenciales parciales. Usemos un modelo que fue implementado este año por los autores Vitali y Malay el 16 de marzo del 2020, que fue expresada de la siguiente forma. Una ecuación diferencial parcial espacial y temporal que pueda explicar de forma efectiva y aplicar un modelo de cuarentena. Este modelo es un modelo de cuarentena que fue aplicado en Corea del Sur y resultó muy efectivo. Aquí vemos nuevamente el modelo, donde nosotros vimos la necesidad de reducir este modelo de una forma más simplificada, aproximando esos parámetros a cero, donde la población... Disculpe, doctor José Luis, Guayanay, no disculpa. se ven los slides. Sí, no se ven los exactamente, eso también le iba a slides. decir. No, eso lo estás hablando. Tu pantalla no está presentando. Creo que ya no estás solo haciendo la introducción, ya estás hablando, pero no has compartido. Sí, disculpe. O lo estás diciendo a capela porque no se ve ningún slide. No. Sí, lo tengo. Disculpe. Ahora sí se puede observar. Sí, Disculpe. por supuesto, ahora sí ya está. Mil disculpas. No, tranquilo, no te preocupes. Bueno, como venía explicando, allá, aquí se encuentran las ecuaciones diferenciales parciales, disculpe, donde vení comentando la forma siguiente, que será expresada. Inicialmente el modelo será expresado de esta forma, donde usaremos el modelo genérico de Vitali y Malay, será expresada de una forma siguiente. Este es el modelo genérico que fue implementada por Vitali y Malay en América del Sur. Recalcando nuevamente de que nosotros hicimos o reducimos a una forma más simplificada que fue realizada por el grupo de trabajo, a una forma más simplificada como la ecuación 4, que es el modelo simplificado, que es semejante a la ecuación del calor. Esta ecuación se asemeja a la ecuación de calor, que es un ejemplo prototipo de una ecuación diferencial en derivadas parciales de tipo parabólico. ¿Qué quiere decir tipo parabólico? Que la curva de inflexión tendrá un pico y luego de alcanzar un pico máximo tendrá una bajada, una depresión. Por tanto, ese modelo será expresado de la siguiente forma. Y es una inflexión como una función del espacio y del tiempo. Aplicando la ecuación diferencial parcial, el método de sustitución de variables, aplicada por el autor Marcos C. Mancilla, será aplicada de esta forma. Por lo que resolviendo estas ecuaciones diferenciales ordinarias, se obtendrán las siguientes soluciones.
La T es el T genérico, donde nos expresa una ecuación exponencial, cómo es que la infección va a variar en un tiempo total. Y X es la posición genérica, que nos va a expresar también en función de un exponencial. Por lo tanto, la infección limitada de persona a persona, cuando la movilidad humana y el distanciamiento social tiende a cero, donde obtendríamos el siguiente comportamiento. Entonces aquí vemos la infección como resultado y está siendo expresada en forma de exponenciales y con unos coeficientes desconocidos que realmente van a ser aplicadas de acuerdo al tipo de control que se va a aplicar. Vemos que la primera ecuación es dependiente del tiempo y las siguientes dos ecuaciones son exponenciales que dependen de la posición. Lo interesante de este modelo y el estudio de las ecuaciones diferenciales parciales es que permiten conocer la infección de una manera temporal y espacial, donde se puede analizar cómo va abarcando a medida del tiempo y también cómo es que influye la posición de cada punto de contacto, ya sea en este caso las personas. Infinitos puntos que están esparcidos tienen, cada punto están separados por un espacio, y ese espacio en nuestro caso sería el X. Y el tiempo sería el tiempo a medida que cómo la infección va transcurriendo. Entonces ahí podemos ver el resultado de la infección. Si hacemos un breve análisis del resultado que vimos anteriormente, B es igual a C igual a C. Observaríamos que la infección se iguala de esa forma, una exponencial que depende solamente del tiempo. La infección no dependería del espacio de la infección, sería exponencialmente indefinida, no sabríamos si eso tendría un tope. Pero para que funcione el modelo, tenemos que expresarlo de la forma originaria, tanto espacial que temporal. La ecuación es una solución genérica donde es dependiente del espacio y el tiempo. Por lo tanto, identificar y poner en cuarentena a estos pacientes en instituciones de salud donde se han producido brotes, junto con la implementación de un grupo de infección adecuada. Junto con la implementación de un control de infección adecuada y los constantes informes sobre los casos en diferentes países, ha sido eficaz para reducir la transmisión y contener brotes de la enfermedad. Bien, cuando hablamos de control, hablamos de establecer diferentes medidas que han establecido las diferentes instituciones usando estos modelos, como ya venía mostrando. En Corea del Sur se aplicó el modelo de Vital Himalay y se aplicó en diferentes eventos, y ya sea para controlar mediante temperaturas láser, se aplicó en ventiladores, los ventiladores también, y en diferentes equipos que se aplicó el control, usando ese tipo de modelos. Control mediante función de transferencia, lo que se mediar considerando el flujo horizontal. Siendo la propagación de la infección en la población, consideramos un valor inicial de la ecuación como una infección inicial que va a ser cero. Inicialmente se le da una condición de contorno que será igual a cero. Y a ello se le aplica una transformada de Laplace. ¿Por qué la necesidad de encontrar una función de transferencia? Generalmente todos los controles, sistemas de control que se aplican en todo sistema, es necesario tener una función de transferencia porque representa la planta
representa el sistema que nosotros podemos controlar. Por ende, tiene que estar expresada en una función de transferencia. Todos los softwares que también se pueden hacer o se pueden realizar las diferentes simulaciones tienen que estar expresadas en una función de transferencia. La transformada de Laplace de la infección diferencial parcial respecto al tiempo está dada por, cuando se le aplica una transformada de Laplace, se obtendrá un SD y de la infección de x, donde la solución estará dada por la siguiente infección. A medida que se hacen unas diferentes manipulaciones algebraicas, se obtiene la infección en función de transferencia de la siguiente forma. Este nuevo resultado nos permite realizar simulaciones y aplicar un tipo de control en la cual el K exponencial sería expresado de la siguiente forma, que es una de las condiciones de control consideradas para la infección de la población en un punto finito del espacio. Esto es representado por la infección desde un infinito hasta un tiempo t, y la infección general que será expresada de infinito hasta un que será cero también. Estas condiciones de contorno son de tipo Dirichlet. Dirichlet es aplicada a modelos donde permiten establecer contornos o límites y así poder establecer un límite. En este caso, la infección tendrá un límite. Por ello, veremos más adelante cómo es que alcanzará un límite esta infección. La función de transferencia genérica será expresada de la siguiente forma. G de S, que será igual a la forma siguiente, es una exponencial de menos K, L, que sería X en este caso. L sería la longitud total de cada individuo por la raíz de S. Esta es una función de transferencia de varios tipos de ingresos, expresada como la planta. Otras formas pueden ser cuando se considera la densidad de flujo de infecciones, incidentes como variables de entrada. Expositor, tiene 2 minutitos más, por favor, para concluir, que estamos sobre la hora, por favor. En este caso, Gracias. Sí. En este caso vemos cómo sería representada nuestro sistema de control, o los sistemas de control, cómo son representadas. Tenemos la planta, que es el modelo, el controlador, que sería de las diferentes medidas que toman las instituciones, punto de referencia, el error que se debe minimizar, y la salida, donde se tienen que obtener los resultados. Los resultados, vemos más importantes, trabajo. En este trabajo se ha sido basado bajo el supuesto que todos los individuos infectados estén aislados. Entonces, vemos estos resultados que se comportan de una forma parabólica. Ese modelo es comportado de esta forma, donde si depende de la posición del tiempo, tendrá un pico debajo, también tendrá una reducción. Si solamente dependería del tiempo, se tendería incluso hasta el más infinito. Estos resultados comparativos aquí se muestran como un trabajo que Vital y Malay también hicieron en Corea del Sur, como resultados eficaces, donde las personas infectadas de forma latente en Corea del Sur obtenidas como una suma de casos diarios. Estos resultados sirvieron para los estados que utilizaron este tipo de modelos para realizar diferentes alternativas de solución o buscar diferentes alternativas de solución. Como parte final se encuentra una función de transferencia para construir un sistema de control. En este caso será dependiente de las políticas de seguridad y prevención de las infecciones que puedan adoptar. De igual manera, el estudio de control aún no es absoluto y debe ser estudiado rigurosamente por los diferentes investigadores.
Bien, el tiempo fue corto y pasó el tiempo inicialmente. Y agradecer a todos los participantes y a los que nos apoyaron en esta investigación corta. Estaré presto a sus preguntas, responder. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José Luis Guayanay. Bueno, lamentablemente no tenemos espacio para preguntas. Tuvimos un espacio al inicio en donde hubo algunos problemas técnicos. Por favor, te pedimos que vayas a las redes sociales, vayas al Facebook del Encuentro Científico Internacional y ahí hagas sus comentarios y dejes tus datos para que los participantes y otros internautas puedan ver tus datos y puedan comunicarse contigo. Muchísimas gracias por tu exposición, muy amable por tu tiempo y por apoyarnos. Gracias. Si puedes dejar de compartir, porque Raquel Feliciano ya está por ahí, que es nuestra siguiente expositora. Ajá. Ya está esperándonos. Por favor, muchísimas gracias. Bienvenida, Raquel. Buenas tardes a todos. Es un privilegio estar con ustedes compartiendo en el día de hoy. Voy a estar en colaboración con un compañero que me va a estar ayudando. Porque pues aquí estamos todavía sin energía eléctrica, pero estoy bajo por mi celular, voy a estar pendiente, así sin más preámbulo vamos entonces a comenzar con el video, que lo acortamos un poquito para cumplir con el tiempo, así que comenzamos con la exposición de mi presentación. Listo, muchísimas gracias, bienvenida. Gracias. Bien. Mientras van colgando el video, le pedimos paciencia a nuestros expositores que siguen y a los internautas que nos están viendo, porque estamos con un retraso de unos 15 minutitos, pero ya estamos poniéndonos al día. Muchas gracias. Estimada Raquel, no se escucha tu audio. Se nota que estás tratando de hablar, se ve la pantalla, pero no se escucha el audio. Creo que es el video que están tratando de proyectar. Sí, estamos tratando de proyectar el video porque hice la grabación para evitar complicaciones, ya que la señal no está muy buena, pero vamos a tratar de resolver el problema rapidito, no se preocupen, porque está el audio completo. Disculpen. Sí, a veces tienes que cambiar del micrófono a sonido de la computadora que está acá en el mismo sistema del Zoom. Puedes hacerlo eso para que se escuche el audio ahí. Ok. Listo, ayúdanos con eso, que el tiempo corre, por favor. Igual no se escucha el audio, solo se está viendo la imagen del video. Creo que podrías dejarlo el video ahí corriendo e ir dando algunos comentarios por el micrófono. Estamos intentando, lo que pasa es que él tiene que quitar el mute de la computadora. Vamos a ver si lo puede hacer. Porque la imagen se ve. Sí, la imagen se ve bien. Bueno. Claro, a veces cuando pasas un video está sucediendo eso, que tienes que saber configurar ahí el zoom para que no sea desde el micrófono, sino desde el mismo sonido de la computadora. En el micrófono que tenemos acá abajito, en el panel de control, hay una flechita y ahí hay una alternativa. Cambiar a audio el teléfono o dejar el audio en la computadora. Uno de esos dos tienes que elegir.
Si no se escucha, pues yo entonces yo hablo por aquí, dale play Abdiel, y yo hablo por aquí. Exactamente. Sí, Sí, por favor. bueno, pues sin más preámbulo, nuestra investigación, lo que quería entonces compartir con ustedes fue que nosotros tomamos el tema para métodos de detección de patógenos, dado a pues la situación a nivel mundial que hay, donde pues dado a estos patógenos que se encuentran en las comidas, en los alimentos contaminados, pues con la estadística que tenemos que en el Centro de Enfermedades de Estados Unidos se reportan aproximadamente 9.4 millones de americanos que pueden enfermarse con este tipo de patógenos, y por esto nosotros enfocamos nuestra investigación en poder hacer un método de detección temprano, escogiendo los patógenos más comunes como lo que es Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Listeria monocytogenes y Staphylococcus aureus, que pues son los que frecuentan, ¿verdad?, en carnes, en pollos, en productos lácteos, vegetales y en mariscos. Entonces, pues ya entonces nuestro enfoque va a ser en detección de patógenos. La importancia de la detección en patógenos es que pues una vez nosotros pues detectamos, ¿verdad?, que hay una presencia o sospechamos que hay una presencia de alguna bacteria patógena, pues entonces podemos entonces de esta forma desarrollar un método de detección que pues ya dado a la ventaja que tenemos en términos de tecnología, con nuestro mismo celular podríamos entonces crear aplicaciones que podrían permitirnos a nosotros tener un método de detección real en el momento en donde nosotros tengamos esa sospecha, y de esta forma nosotros poder tener una acción remediativa a este tipo de detección, sea cualquier patógeno que estemos detectando. Entonces, de esta forma, pues nosotros llevamos a cabo nuestra investigación, y creo que el video va más lento de lo que estoy hablando yo, pero pues de esta forma entonces nosotros desarrollamos un protocolo experimental donde desarrollamos un método experimental donde estamos estableciendo diferentes concentraciones de bacterias. Dale para el frente, Abdiel, porque esa parte la vamos a cortar. Diferentes concentraciones bacterianas con 2 nanocristales que seleccionamos, que fueron los quantum dots y de selenuro de cadmio y óxido de zinc, pero que me enfoqué solamente en los quantum dots. Entre las ventajas o la importancia, ¿verdad?, que tienen, dale para atrás al que está atrás. Entre las ventajas que tenemos en el utilizar los quantum dots es que existen diferentes aplicaciones con estos nanocristales, y es que actualmente se utilizan para terapia de cáncer, se utilizan para imágenes de células, de bacterias o de otro tipo de microorganismos o de tejidos. Se utiliza ahora mismo como para métodos de sensores en dispositivos, diferentes dispositivos, y en nuestro enfoque que sería pues utilizar estos nanocristales como método de detección temprana de diferentes patógenos. Esas son las aplicaciones que me quisiera enfocar. Entonces, seguimos más adelante. Próximo slide. Ay, Dios mío. Como los objetivos que nosotros teníamos para este proyecto eran nosotros poder establecer la aplicabilidad tanto para los quantum dots de selenuro de cadmio y en base a zinc, como un método de detección rápida de bacterias patógenas utilizando espectroscopía de fluorescencia. Entonces esto iba a ser un análisis en tiempo real como método de detección de bacterias patogénicas. Entonces nosotros, uno de los objetivos específicos era el poder determinar esas condiciones óptimas, esos parámetros óptimos para poder incrementar el método de detección actuales, de las pruebas actuales, que pues no pude quizás hablar en detalle por la falta de tiempo, pero que superaran esos límites de detección actuales que existen en las pruebas tradicionales. También es el poder establecer una relación entre la concentración bacteriana y la intensidad de fluorescencia, tanto para las partículas en base a cadmio como las partículas en base a zinc, con las cepas de bacterias Salmonella, Escherichia coli, Listeria monocytogenes y Staphylococcus aureus, que fueron las que seleccionamos para este proyecto. Y de igual forma, poder tener... ¿cómo se dice?, validar que nuestro método de detección pudiera tener
sobrepasar los límites de detección al punto de llegar por lo menos a 10 a la 2 colonias formadas por unidad de volumen. Próxima. Entonces, la próxima transparencia, pues ya estamos hablando de parte de la caracterización que utilizamos de nuestras partículas, donde utilizamos difracción de rayos X para caracterizar nuestros nanocristales y de igual forma imágenes de transmisión de electrones, de microscopía de transmisión de electrones, donde nosotros pudimos confirmar el tamaño de nuestras partículas y podemos observar claramente la solución monodispersa, ¿verdad? Donde tenemos esos monocristales monodispersos de un tamaño, un promedio de tamaño de 7 nanómetros, pero que podemos ver según la escala que pudimos obtener una síntesis con una escala de entre 3 a 5 nanómetros aproximadamente. Próxima piel. De igual forma, lo caracterizamos por infrarrojo. Nosotros una vez tuvimos los nanocristales de selenuro de cadmio, los funcionalizamos con ácido tioglicólico y de esta forma utilizamos la espectroscopía de infrarrojo con transformada de Fourier para entonces nosotros poder confirmar esa presencia de esos grupos carboxílicos que lo que hicimos fue variar la concentración del tiol y a medida que variábamos la concentración del tiol, podíamos observar que esas bandas de los grupos carbonilos y los grupos hidroxilos se veían en el espectro de infrarrojo. Además, como parte de nuestra caracterización, también utilizamos espectroscopía de ultravioleta visible, donde igualmente podemos observar que a medida que aumentaba, próxima transparencia, aumentaba esa concentración del tiol, podíamos ver ese corrimiento hacia el azul, ¿verdad? Donde pudimos estimar ese band gap o ese cálculo de la región prohibida para cada una de las concentraciones y pudimos observar claramente que a medida que aumentábamos esa concentración había ese corrimiento hacia el azul de nuestro análisis de ultravioleta. Una vez ya nosotros funcionalizamos, estábamos seguros de que teníamos esa funcionalización correcta, procedimos entonces a la parte experimental con nuestras bacterias. Próximo slide. Donde lo que nosotros entonces establecimos fue un protocolo donde incubábamos nuestras bacterias, utilizábamos un estándar de McFarland para nosotros poder establecer las diferentes concentraciones de las bacterias y inicialmente quisimos entonces establecer un tiempo óptimo donde nosotros íbamos a tener una concentración constante de las nanopartículas, una concentración constante de bacterias, compararlos con un control y de esa forma establecer un tiempo óptimo con medidas de fluorescencia en un periodo de tiempo, en diferentes rangos de tiempo para ver cuál era el tiempo óptimo de incubación para los próximos experimentos. Próximo slide. Tiene 3 minutitos para cerrar, para llegar a los 15 que tenemos, por favor, si puede. Gracias, muy amable. Entonces, nuestro tiempo óptimo, pues una vez establecimos esa concentración, las nanopartículas fueron 100 ppm de las dos partículas que utilizamos, con una longitud de excitación de 400 nanómetros y obtuvimos que a medida que aumentábamos ese tiempo de incubación teníamos un mejor acoplamiento entre las partículas y las bacterias, seleccionando entonces 60 minutos como nuestro tiempo óptimo para los demás experimentos. Próximo slide. Entonces, lo hicimos para todas las bacterias donde tuvimos exactamente el mismo comportamiento. Ya en este caso lo que hicimos fue dejar un tiempo de incubación de 60 minutos, las partículas se quedaron en 100 ppm y lo que hicimos fue cambiar la concentración de las bacterias y de esta forma evaluar cómo era la intensidad del pico de fluorescencia con respecto a la concentración bacteriana. De esta forma pudimos establecer lo que sería una curva de calibración con respecto a la intensidad de fluorescencia versus el logaritmo de la concentración bacteriana. Para esto, si puedes continuar en las próximas lo hicimos, este es el de Escherichia coli, lo hicimos para Salmonella typhimurium, también lo hicimos para
Staphylococcus aureus y para para Listeria monocitógenes, donde en todas y cada una de las bacterias tuvimos exactamente el mismo comportamiento y pudimos establecer una curva de calibración para cada una de ellas, teniendo un límite de detección de 10 a la 2 colonias formadas por unidad de volumen. En conclusión, podemos observar que tuvimos una correlación lineal con respecto a la intensidad de fluorescencia y la concentración bacteriana, tanto para las partículas en base a cadmio como las partículas en base a zinc. Aunque no estoy mostrando la data, con mucho gusto podría compartirla para que ustedes vean todo nuestro trabajo, porque pues en 15 minutos es un poquito difícil, pero con mucho gusto lo haría. De igual forma, pudimos obtener un límite de detección para ambas partículas seleccionadas de 10 a la 2 colonias formadas por unidad de volumen, y pudimos también validar nuestro método utilizando una concentración desconocida. En este caso utilizamos Salmonella typhimurium, que nos permitió correlacionar con las curvas de calibración ya establecidas y poder en esa concentración desconocida saber qué concentración aproximada había de la bacteria que seleccionamos en este caso para hacer la prueba, que fue Salmonella typhimurium. Entonces, pues muchas gracias por su atención. Sé que esto ha sido un poquito inusual y creo que escuchan los truenos, pero muchas gracias por la oportunidad y agradezco siempre a mi equipo de trabajo, al profesor Dr. Oscar Perales y a mi grupo de investigación, el Nanoprocessing Lab, que estaban entonces en esa transparencia que está ahí. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias por su participación, en verdad, muy interesante. Esperemos que pueda darse un salto por la página Facebook de el Encuentro Científico Internacional para dejar sus datos y si es que hay alguna pregunta de algún internauta que lo quiera ver, porque algunos lo verán ahora, otros lo verán en redirigido. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, claro que sí. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Bueno, no sé si puede dejar de comprar su... Ahí está, ya dejó. Perfecto. Ahora vamos con el expositor Pedro Romero, por favor, que sí lo tenemos por acá. Perfecto. Hola, Cristian. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Voy a compartir Bien. la presentación. Listo, muchísimas gracias. Gracias por estar acá. Tienes 15 minutitos, por favor. No va a haber preguntas por el mismo hecho que estamos un poco atrasados, pero perfecto. Listo. Te escuchamos atentamente. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por escuchar esta presentación. Mi presentación básicamente habla un poco sobre genómica y sobre ciencia abierta. Yo tengo mucho impulso para que la ciencia sea ciencia abierta. Y para los que no conozcan sobre ciencia abierta, pues la ciencia abierta involucra muchos tipos de fases, ¿no? Tenemos los datos abiertos, el código abierto, la metodología abierta, el proceso de revisión también abierto, ¿no? Que esto va a generar no solo que mejoremos los datos, sino que también mejoremos la ciencia. Para los que no son biólogos, el lenguaje de la vida está hecho de estas letras famosas, ¿no? La adenina, la citosina, la guanina y la timina. En el caso del coronavirus, la timina se convierte en uracilo porque es un virus de ARN y no de ADN, pero básicamente la vida es información, ¿sí? Es mucha información. La información tiene que ser manejada, tratada, analizada, filtrada, limpiada, etc. Y el organismo de moda es el coronavirus. Entonces, todos los investigadores se han puesto a analizar y a estudiar mucho sobre este organismo. El coronavirus tiene también información, ¿sí?, en su genoma, y este genoma, como les contaba, es un genoma de tipo ARN y mide aproximadamente 30.000 letras, 30.000 nucleótidos, 30.000 bases. En esas 30.000 letras, ¿sí?, hay mucha mala información, por eso es que tenemos este problema ahora, y el genoma está estructurado o puede producir diferentes tipos de proteínas. La más famosa por estas fechas es la proteína spike o espiga, ¿no?, que es la más inmunogénica.
se han empezado a generar diversos genomas en diversos lugares del mundo. Empezamos en China, luego vamos a Europa, luego a Estados Unidos y finalmente aquí en Sudamérica. Y poco a poco ha comenzado a aparecer mucha más y más información sobre los genomas, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque dentro de los genomas está la información de cómo son los genes de este bicho, cuáles son, como la información de cómo se van a producir sus proteínas, y por eso es súper importante. Entonces han empezado a generar muchos más datos, pero nosotros tuvimos un problema aquí, ¿no? El problema fue que en el Perú se generaron datos básicamente desde marzo y luego hubo una especie de silencio, ¿sí? Hasta hace muy poco. Y eso lo vemos al final de la presentación. Pero vamos viendo que diferentes países han ido incrementando la cantidad de datos de genomas para cada uno de esos países. El Perú secuenció el genoma básicamente entre marzo y abril, ¿sí? Fue un trabajo inicial del grupo del Instituto Nacional de Salud. Y lo interesante es que ni bien uno obtiene información, la debe subir a una base de datos pública. En el caso de los que estudiamos genómica y bioinformática, esta base de datos se llama GenBank. Y ahí cualquier investigador de cualquier lugar del mundo puede ir y obtener la información, compararla, analizarla. Los genomas no solo se encuentran en la base de datos GenBank, sino que también se encuentran en otra base de datos llamada GISAID. Y aquí tenemos cantidades extensas de genomas, miles y miles de genomas. Desde hace muy poquito, ya el Perú no tiene solo 1 o 2 genomas, sino ahora ya tenemos 35 datos. Nuevamente, cualquier investigador del mundo puede entrar a estas bases de datos, bajar la información y analizarla. ¿Sí? Hay otra base de datos, ¿no? Como les contaba, el GenBank. Y lo interesante es que en esta base de datos uno no solo puede poner la información final, sino los datos crudos. Los datos de cómo se obtiene este genoma, ¿sí? El genoma para obtenerse tiene que ser cortado en pedazos muy pequeños, ¿no? Y luego es como armar un rompecabezas. Entonces uno puede encontrar esas piezas del rompecabezas por aquí y volverlas a armar. Lo interesante es que eso nos puede permitir también observar si las mutaciones que se reportan en el coronavirus son realmente mutaciones de hecho, o pueden ser problemas en el secuenciamiento, problemas en la metodología. ¿Sí? Entonces, lo que uno tiene aquí es la comparación entre el primer genoma que se secuenció en China en diciembre y el primer genoma que se secuenció en Perú en abril. Y vemos pues que existen cambios, existen diferencias entre un genoma y otro. Nosotros los biólogos llamamos a estas diferencias mutaciones, ¿sí? Y existen varias mutaciones. Entonces yo tenía la curiosidad, ¿sí? Esto nació como una curiosidad de saber si estas mutaciones que han sido reportadas realmente existían o podían haber sido problemas en la metodología, en el secuenciamiento. Para ello fui a la base de datos, bajé los datos originales y rearmé el genoma. Y lo que obtuve fue pues que habían ciertas posiciones, ciertos lugares en el genoma que eran reportados como diferentes, pero si uno empezaba a hacerlo de nuevo, parecía que no había diferencias. Y eso ocurría no solo en una mutación, sino en algunos otros tipos de posiciones. Y esto es algo con el que nosotros tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque muchas veces estas mutaciones son usadas para proyectos futuros, proyectos en epidemiología, proyectos en inmunología, proyectos en desarrollo de pruebas moleculares. Entonces, tenemos que estar súper seguros de cuál es la información que estamos trabajando y si la información que estamos trabajando es básicamente correcta. ¿Y cómo podemos saber eso? Pues yendo y preguntando a los autores, puede ser, pero lo mejor sería que los autores, mientras vayan generando sus datos, vayan compartiendo esa información. Pues de esta manera la comunidad científica global puede darles un ojo y empezar a ver cómo vamos avanzando, ¿sí? Esto es una especie de conocimiento colectivo. Ocurrían estas diferencias reportadas, pero que quizás eran problemas en el secuenciamiento, ocurrieron varias veces. Eso también me llevó a escribir algunos comentarios sobre
mutaciones reportadas para coronavirus de Sudamérica, y aquí les muestro, sí, para que quede en el registro, un buen ejemplo de comunicación científica, ¿no? Se genera un artículo, luego se genera una respuesta, luego se genera una réplica a esa respuesta, y así la ciencia avanza, ¿sí? Podemos tener algunas diferencias, pero en lo que quedamos claro con estos autores con los que estaba haciendo la correspondencia, es que sí, se necesitan protocolos estandarizados para ver bien la data, para ver bien si tenemos buenos datos, y a partir de esos buenos datos poder comparar muchos más coronavirus. ¿Me dices cómo voy con el tiempo, Cristian? Creo que todo bien. Sí, No sé. todavía tenemos más o menos unos 5 minutos Perfecto. aproximadamente. Sí, entonces, el genoma, como les contaba, para ser analizado, tiene que ser roto en piezas muy pequeñas. Yo me puse a analizar unas 2 semanas esas piezas muy pequeñas que tenía. ¿Sí? Y gracias. ¿Y por qué pude hacerlo? Porque la gente del INS subió la información cruda, la información original. Entonces yo pude ir a la información original, ver si estaban correctos los métodos, y me di cuenta que habían ciertas posiciones, como les contaba antes, sí que aparecían, pero que quizás eran un problema en lo que llamamos nosotros el ensamblaje, el momento en el cual armamos el genoma. Y esto es súper bueno, ¿no? Porque grupos diferentes, ¿sí? No están compitiendo, estamos colaborando. ¿Sí? Lo que ellos reporten puede ser complementario con lo que nosotros reportemos. Y desde hace poco, el INS ha sacado también una página web donde uno puede ver un poco de la distribución de los diferentes linajes, llamamos, ¿no? Las diferentes variantes que tiene el virus y cómo son sus relaciones con variantes de otros países. Y esto es súper interesante. Todo esto es data abierta, es data pública. En la presentación estoy dejando las páginas web para que luego, si se sube, puedan utilizarla. Y el INS tiene un sistema bastante bueno también, donde nos pone las muestras, qué genes son, dónde están las mutaciones, a qué linajes pertenecen, y eso me parece súper bueno, ¿no? Es información abierta para todos. Y además podemos ver, no sé, pues, la muestra, una muestra que tenemos aquí en Perú, ¿a qué muestra se parece en el mundo? Bueno, pues como existen bases de datos, podemos hacer esas comparaciones y saber, o por lo menos intentar conocer cómo es la ruta por la cual estas muestras pueden haber llegado. Yo estoy colaborando con el grupo del doctor Pablo Sukayama en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Creo que no me presenté al inicio, soy investigador postdoctoral ahí. Y junto con el equipo de Pablo Sukayama, también vamos a empezar a secuenciar genomas. ¿Sí? La idea es secuenciar por lo menos 1000 genomas. Pero antes de llegar a esos 1000 genomas, pues hay que practicar, ¿no? ¿Y cómo podemos practicar? Porque ya tenemos información del INS y lo que les estoy mostrando ahí es un pequeño video de lo que vamos a hacer, ¿sí? A través de la genética y unido con los conocimientos de epidemiología, nosotros vamos a poder trazar cómo ha sido la dispersión del virus dentro del país. Y bueno, si esto se puede hacer con 35 genomas, veamos también qué se puede hacer cuando uno empieza a comparar la data con data ya global, ¿no? Y nos empezamos a dar cuenta que pues, lo que dicen los epidemiólogos es bastante cierto. En realidad, pacientes ceros y esto quizás no es tan real, sino que hubo múltiples introducciones del virus aquí. Todo esto se hace utilizando conocimientos de genética, de evolución, de biología molecular, de epidemiología, ¿sí? Y necesitamos unir estos conocimientos, pero también necesitamos tratar de comunicarlos bien, ¿no? Y este es el momento en el cual yo creo necesitamos esa fuerza multidisciplinaria para poder contar mejor cómo ha sido la historia, ¿sí? de la dispersión del virus aquí. Y como les decía, pues nuestra idea es llegar hasta 1000 genomas. Por suerte, ya hay 1000 genomas secuenciados en otros países. Entonces, nosotros también estamos ya estandarizando protocolos para ver cómo vamos a poder seguir al virus, ¿sí? No solo a nivel local en Perú, que es importante, sino también ver cómo ha sido la ruta de dispersión hacia Perú. Ahí les estoy dejando nuestras cuentas de Twitter para que nos puedan seguir. Y yo creo que con eso podría acabar la presentación, ¿sí? Diciendo nuevamente
Necesitamos ciencia abierta, necesitamos datos abiertos. Esto va a promover el avance global de las investigaciones, ¿sí? Y quisiera agradecer a mi universidad, ¿sí? A la Universidad Cayetano Heredia, al Fondesit, porque gracias a Fondesit tengo una beca postdoctoral, la Concitec también. Y para los que quieran, tengo ahí el correo y nuestra página web. Listo, Cristian. Creo que ahí acabo. Muchísimas gracias, en verdad, Pedro. Espectacular la presentación. Qué buen trabajo que están haciendo y esperemos ver pronto las publicaciones y todos los avances que tienen. Muchísimas gracias por ceñirte al tiempo, en verdad, nos has ayudado un montón. Y espero que puedas entrar al Facebook del Encuentro Científico Internacional para dejar también estos datos, porque más de uno va a querer contactarse contigo, poner, no sé, a tu disposición algo de la información, preguntarte, etcétera, etcétera. Gracias Sí, por esto. por supuesto. De acá. Listo, Gracias. muchísimas Listo. gracias, en verdad. A ti. Listo.